Buen día, mi nombre es Neri Fonseca Caro, cordial saludo docente. El tema que me corresponde darles a conocer el día de hoy se denomina descripción documental. Bueno, primero que todo sabemos que la descripción consiste en confeccionar registros, asientos en fichas, libros o listas de la documentación que hay en uno o varios archivos para facilitar su consulta, localización, control y permitir al investigador su fácil consulta. Bueno, la descripción documental comprende no solo el análisis de los documentos, de sus tipos documentales, tanto diplomáticos como jurídicos, de su contenido, del lugar y fecha de redacción, de sus características tanto internas como externas, sino también de los datos de su localización. La descripción es necesaria tanto en un archivo administrativo como en un archivo de valor permanente, aunque su práctica puede presentar algunas variantes. En definitiva, la descripción consiste o es el medio utilizado por el archivista para obtener información contenida en los documentos y ofrecerla a los interesados en ello. Para conseguirlo, la descripción ha de ser exacta, suficiente y oportuna. Exacta en cuanto a que los documentos no son algo impreciso, sino son un testimonio único y concreto. Suficiente para la unidad que se está informando. Es decir, si es un archivo, fondo, sección, serie o un documento, sin ofrecer más de lo necesario por exceso o por defecto. La descripción ha de ser oportuna en cuanto que ha de reflejar una programación que marque una jerarquía de la información. Bueno, la obtención de datos por el archivista para elaborar un producto de información no es una explotación de los documentos en beneficio propio, sino que esta ha de estar encaminada a dar a conocer la información general a quien la solicite. Por lo tanto, la descripción persigue dar información a los usuarios y facilitar el control al archivista. Para hacer un programa descriptivo en un archivo se recomienda realizar algunas actividades preliminares como son conocer y analizar las características de un archivo con el fin de estudiar y proyectar un programa descriptivo. 2. Identificar los procedimientos, que quiere decir para hacer un programa descriptivo a los documentos de valor permanente. Es decir, aquellos que tienen conservación para la historia. 3. Distinguir las modalidades de auxiliares de consulta para realizar los más apropiados según las necesidades que presente cada archivo. Bueno, los instrumentos que tienen este propósito son las guías, los inventarios, los catálogos, los índices, las listas, los registros y los censos. Algunos autores como Michael Duchesne consideran esta actividad como parte fundamental de la archivística adecuada. Dice lo siguiente: sin una descripción adecuada, los archivos son como una ciudad desconocida. Es decir, no se reconocen los documentos, como el cofre de un tesoro sin llave, aún peor. Lo mismo que un viajero con un mapa inexacto, corre el riesgo de extraviarse. Así, un instrumento de descripción idóneo o inexacto puede no llevarnos a obtener la información que se desea.
Bueno, seguimos con... Y también puede engañar gravemente al investigador, sea por falsa interpretación de los datos, sea por falta de información, de informaciones referentes al origen y a la historia de los documentos. El profesor Aurelio Tanodi, bien reconocido en la humanidad, al respecto dice que ordenados bien o mal, los archivos son prácticamente incontrolables e inaccesibles o de consulta sumamente difícil, si no cuentan con auxiliares de control, de consulta e investigación. Bueno, el otro tema es la planificación de la descripción, los cuales desproporcionan y hacen referencia a la demanda y servicio de la información. Por ejemplo, en la actualidad, muchos de los archivos han sufrido mucha avalancha de información de tipo y crecimiento demográfico de investigadores. Bueno, por lo tanto, se requiere una planificación eficiente de la descripción. Los fines que pretende alcanzar la descripción son ejercer el control de la existencia documental. 2. Posibilitar la búsqueda de documentos o datos. 3. Dar a conocer el patrimonio documental. Los auxiliares de consulta se dividen según la función que desarrollan. Están los auxiliares de control, los auxiliares de búsqueda y los auxiliares del patrimonio documental. Dentro de los auxiliares de consulta encontramos los auxiliares de control, los cuales hacen relación al inventario y registro. Creo que aquí hay 3 inventarios: el inventario de documentos de archivo tipo esquemático, el inventario de documentos tipo registro y el inventario de documentos, espérenme, me quito un poquito que no se alcanza a ver aquí, pero que lo voy a colocar aquí, de tipo analítico. Bueno, están los auxiliares de búsqueda, que en ellos encontramos el índice y catálogo, y los auxiliares del patrimonio documental, en cual encontramos las guías y los censos. Bueno, posteriormente daré a conocer la importancia de los registros y algunas formas de descripción de características internas y externas de los documentos. Bueno, sabemos que un registro es el instrumento descriptivo principalmente de control. Describe lo que son carpetas, legajos, cajas y además de igual manera los fondos documentales, es decir, las series y los tipos documentales, estados de conservación, son un instrumento útil y específico. En el campo de aplicación encontramos los archivos administrativos, las bibliotecas, que son para toda y cualquier entidad, ya sea jurídica o persona natural. Dentro de las ventajas encontramos controlar la documentación, saber en qué manos se encuentran los documentos y reclamarlos en caso de pérdida o demora, elaborar estadísticas de los usuarios y de la documentación y saber qué documentos se deben copiar para evitar su deterioro. Bueno, aquí encontramos un ejemplo de descripción. Es un carnet estudiantil, dice Neri Jesús Fonseca Caro, identifica con tarjeta de identidad 881011-57495, el código, el grado y el año. Las características externas: el soporte está el papel, clase textual, cantidad 1, tamaño carnet, forma de presentación copia.
y las características internas está la entidad promotora, Centro Educativo Nuestra Señora de la Paz, contenido carnet, destinatario Neri Fonseca Caro, idioma español, lugar de producción Bogotá. Esta otra cédula de ciudadanía. Encontramos otra cédula, es de la señora María Mónica Garcés Ortega, es de la ciudad de Medellín, y está la cédula de Edison Daniel Bermúdez. Hay una póliza. En las características externas está el soporte papel, clase textual, cantidad 1, tamaño carné y fecha de presentación, copia. Están las características internas, la entidad productora, seguros de vida, contenido póliza, seguro de accidente, destinatario Neri Fonseca Caro, idioma español y producción Bogotá. ¿Qué más tengo por aquí? Es importante analizar los tipos de inventario, en el cual encontramos el fondo documental, la unidad administrativa, el código, la serie documental, el código y el nombre. Está el número de asiento, los tipos documentales, la procedencia, está el lugar y el autor, fecha, número de folios, el soporte, la clase, la forma de presentación que puede ser original o copia, está el contenido sustantivo o resumen. Bueno, con eso están, una vez explicados las primeras características de la descripción, es importante dar a conocer la descripción de la legislación de descripción. Está el artículo 37, el cual habla sobre los instrumentos de control y consulta. Como instrumento de control y consulta y descripción, los archivos elaborarán guías, inventarios, catálogos e índices de sus fondos documentales. Esto de acuerdo con la naturaleza de estos y con las prioridades del servicio que brindan. Asimismo, se llevarán registros de transferencia, relaciones de entrega, libros de registro, indicadores, radicadores y tablas de retención. Hay un parágrafo el cual nos dicen que los instrumentos de control, descripción y consulta e información se ajustarán a las normas formuladas por el Archivo General de la Nación. Seguimos con el artículo 38, el cual nos habla sobre el proyecto de descripción. Bueno, nos dicen que los archivos oficiales incluirán en sus programas de trabajo los proyectos de descripción de documentos o análisis de información, atendiendo las necesidades de cada entidad. Está el artículo 39, el cual nos habla sobre el acceso a los instrumentos de consulta. Están los elementos de consulta existentes en los archivos común de libro acceso para las personas que lo soliciten. Y 2, para salvaguardar los derechos de propiedad, queda prohibida la reproducción y distribución sin la debida autorización de los instrumentos de descripción, consulta e información que hayan sido elaborados por los archivos para su propio sumario. Bueno, con esta pequeña información me queda finalizada ese tema, en el cual considero que una vez expuesto estoy en la capacidad de conocer las características de un programa descriptivo, distinguir los auxiliares de consulta según el tipo de archivo, saber los fines de la descripción y sobre todo conocer la normatividad vigente de la descripción documental. No hay que olvidar que la descripción, en definitiva, es el medio utilizado por el archivista para obtener información contenida en los documentos y ofrecerla a los interesados en ella. Ha de ser exacta,
suficiente y oportuna, ya que son testimonios únicos y concretos. No se ofrece más de lo necesario por exceso o por defecto. Y en cuanto que ha de reflejar la programación que está contenida en dicho documento. Bueno, no siendo más, agradezco que tengan buen día. Muchas gracias.